Ahora bien, esta primera dimensión del control de los poderes públicos es solo una de esas plataformas de avance. La otra es el control de todos los sectores de la sociedad que representan una fuerza o una autonomía de contrapeso a ese Estado que avanza y a la sumisión. Los medios de comunicación, los sindicatos, todo lo que es el sector privado de la economía, las universidades, las iglesias. Es realmente conmovedor ver cómo ha habido un ataque sistemático hacia todos aquellos sectores que puedan, de manera agregada, luchar para reivindicar las libertades y los derechos humanos en general. Sin embargo, yo quisiera concentrarme en lo que creo que es la más preocupante y grave y quizás la menos evidente de las intenciones o de los procesos de controles que están teniendo lugar hoy en Venezuela, y es el control ya de la intimidad, de la conciencia del ser humano. Y allí es donde está el límite entre el autoritarismo y el totalitarismo. El autoritarismo se contenta en controlar los espacios públicos, pero el totalitarismo va más allá, quiere controlar nuestros sentimientos. De hecho, hay manifestaciones dramáticas en estos días, desde lo que ha ocurrido con el ataque y el ensañamiento hacia ciertos presos políticos. Franklin Brito, que lo dejaron morir de hambre, una huelga de hambre simplemente reclamando su propiedad. María Lourdes Afiuni, acusada por televisión por Hugo Chávez y violada en la cárcel. Iván Simonovi, que tiene 2 años sin ver el sol en Venezuela y ya está sufriendo de osteoporosis. Pero más allá, meterse en los centros de enseñanza, nuestras escuelas, nuestras universidades, para romper esa relación que hay del niño con su familia, ir creando una lealtad hacia un proyecto ideológico. Entrar en nuestros sitios de trabajo, y les doy un ejemplo. Después del 14 de abril el gobierno comenzó lo que llaman la operación limpieza. Eso fue un proceso de inspección y espionaje de los empleados públicos para detectar quienes habían traicionado a la revolución y habían votado a favor de Enrique Capriles. Cuentas de correo, redes sociales, teléfonos que le arrebataron a empleados públicos venezolanos, a ver si había una foto de ellos o de un familiar en un evento en apoyo a Enrique Capriles. Por supuesto, el ingreso a tu hogar, a tu casa. No solamente la intimidad, como tú mencionabas, Álvaro, de lo que es grabarte a ti en tu hogar, en una casa de familia y divulgarlo editado públicamente. Pero es que el gobierno ha llegado a un nivel ya, de verdad, increíble de promover o de pretender promover una reforma a la ley de lactancia materna. ¿Saben para qué? Para prohibir y castigar a quienes osen darle a un niño, un bebé recién nacido, fórmulas lácteas y no leche materna. Es decir, un Estado que es capaz de meterse entre el pecho de la mamá y la boca del bebé, obligar y castigar por la forma como tú decides alimentar a tu hijo. Por eso que esto me llevó a releer, y quiero leerles un extracto del prólogo, gran prólogo de Revel al libro de Maurice Joly, Diálogos en el infierno de Montesquieu y Maquiavelo, porque creo que esto es muy revelador. El totalitarismo exige mucho más del ciudadano que a su modo la dictadura, la democradura. Estas últimas no se interesan más que por el poder político y el económico. Si el ciudadano no molesta y no dice nada, no tendrá problemas. Basta con su pasividad. El totalitarismo, en cambio, pretende hacer de cada ciudadano un militante. La sumisión no le basta, exige el fervor. La diferencia entre un régimen simplemente autoritario y uno totalitario está en que el primero quiere que no se le ataque y el segundo considera un ataque todo lo que no es un elogio. Al principio le basta que no se le desfavorezca. El segundo pretende además que no se haga nada que no le favorezca. Y quiero advertirlo porque este proceso de transición puede parecer sutil o no ser detectado. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Además, quiero agregar 3 particularidades que siento que en tus modelos de estas neodictaduras
tiene el socialismo chavista que son particularmente peligrosas. La primera es la entrega de la soberanía nacional a Cuba. Yo les pregunto, ¿cómo se sentirían ustedes si aquí en España cualquier país extranjero, cualquiera, controlara su sistema de identificación o controlaran sus notarías o sus registros mercantiles? O si hubiese militares de cualquier otro ejército dándole órdenes a generales o almirantes españoles. Y esa penetración obviamente no es solamente para tomar estas decisiones, sino que también obviamente incluye en un proceso de ideologización progresiva. Lo segundo es la militarización de la sociedad. Solamente doy un ejemplo. Ante el horror de la criminalidad que describía también Julio, la respuesta del señor Maduro ha sido el Plan Patria Segura para combatir la criminalidad, es decir, sacar a la calle a 12.000 efectivos del ejército con armas de guerra. Cuando todos sabemos que los efectivos armados con armas de guerra en la calle asustan a todo el mundo menos a los delincuentes, pero sí tienen un efecto represivo sobre la protesta y sobre la disidencia. Y lo tercero, y quizás es lo más preocupante como elemento, es el entramado complejo de vinculaciones internacionales que han ido estableciéndose alrededor y detrás del régimen chavista y ahora con el señor Maduro, y con la penetración de organizaciones incluso vinculadas al crimen organizado, narcotráfico, armas, minerales, que generan obviamente una serie de intereses en que este esquema de sumisión se mantenga en Venezuela. En cuanto a la realidad hacia afuera, ¿qué está pasando con los países democráticos del mundo? Y allí yo quisiera insistir en nuestra frustración cuando uno ve cuáles son las reacciones inmediatas frente a situaciones mucho menos graves como lo que ocurrió en Ecuador, ocurrió en Paraguay, pero que los gobiernos democráticos de América Latina nos han dado la espalda. Recientemente se reunió la OEA en Guatemala. No hubo una voz de un gobierno democrático, una, alertando acerca de la violación recurrente de la Carta Democrática Interamericana. Y la excusa de la injerencia es inaceptable, porque entonces la Carta Democrática Interamericana, ¿qué es? Si no es el compromiso entre naciones por velar entre esos principios democráticos entre países. La realidad es que, desde el punto de vista económico, la destrucción en Venezuela versus la oportunidad que sería un país en progreso. En segundo lugar, la vocación expansionista de estos proyectos está más que demostrada. No solamente nos referimos a Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia o a Argentina. Sabemos que en todo aquel país donde hay un gobierno desafecto ha habido intervención y hay rastros de recursos del petróleo venezolano. Y finalmente, sin lugar a duda, hay una amenaza a la seguridad y a la estabilidad de la región. Yo quiero concluir planteándoles lo que hemos hecho nuestras generaciones. ¿Dónde están los grandes logros y por qué hoy estoy en una posición mucho más esperanzadora y optimista que incluso la que teníamos el año pasado cuando nos encontramos aquí? Primero, tenemos una unidad democrática que ha demostrado ser una alternativa de poder viable con una visión y un proyecto de país y una organización que se ha evidenciado. En segundo lugar, hoy el mundo entero sabe lo que nosotros sabemos y es que somos mayoría. Somos mayoría los que apoyamos y queremos un cambio no solamente de gobierno, sino de modelo de sociedad en Venezuela. Y en tercer lugar, hemos entendido y hemos emprendido esta nueva etapa de lucha en dos planos. Claro que hay que participar y defender la organización electoral, pero el 14 de abril demostró que no es suficiente ser mayoría y ganar elecciones. Hay que en paralelo avanzar, como esta mañana también hablábamos, a nivel de la organización cívica, la lucha, la protesta, la manifestación y esas exigencias que hacen que las instituciones reaccionen. Por eso yo quiero decirles que en estos años que muchos de los que están aquí han venido y hemos venido a FAES y en algunos momentos nos han sentido quizás un poco angustiados o desesperanzados. Yo siento que hoy venimos en una actitud y con una posición distinta. Siento que la fuerza política
la fuerza moral y la fuerza espiritual que tenemos los venezolanos hoy nos hace plantearles con seguridad que este cambio y este proceso de transición es indetenible. Somos mayoría y haremos valer esa mayoría y esa verdad en Venezuela, pero hoy los necesitamos más que nunca. Los demócratas de América Latina y los demócratas de Iberoamérica y del mundo nos necesitamos para hacer realidad ese milagro venezolano y también para acompañar a España a que salgamos de una etapa quizás de sombras, pero con esta vocación democrática será, sin lugar a dudas, grandes luces. Muchísimas gracias.